Hola a todos y todas. El día de hoy mi compañero Evin Duque y mi persona Juliana Sierra les vamos a hablar sobre los antibióticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero, ¿qué son los compuestos farmacéuticos y su composición? Bueno, los fármacos son utilizados en grandes cantidades y variedad. A grandes rasgos podemos decir que los fármacos están compuestos básicamente de dos componentes, que son el principio activo, que se encarga básicamente como de la parte medicinal de, pues como de producir el efecto medicinal en el organismo, y el excipiente. Los excipientes son sustancias que se agregan al principio activo para poder que se puedan administrar los medicamentos. Y en algunos casos se les agregan unos coayudantes que son los responsables de hacer como que sea más fácil la absorción de los medicamentos. Adicionalmente, también tienen pigmentos y colorantes. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las fuentes de ingreso al agua, tenemos pues los hospitales que son una gran fuente de ingresos, los vertimientos hospitalarios no controlados, tenemos la introducción de antibióticos, citotóxicos, que básicamente son sustancias que se utilizan en el tratamiento del cáncer, los productos farmacéuticos que pueden generar residuos luego de ser consumidos. Este es el caso pues de los, digamos nosotros, las personas, los animales, que no aprovechamos como 100% los fármacos pues en nuestro organismo, y estos finalmente se excretan por las heces y la orina y terminan en cuerpos de agua. Y finalmente tenemos los efluentes de planta de tratamientos de aguas residuales domésticas, que tienen como un tratamiento incompleto, descargas de aguas residuales industriales farmacéuticas y actividades acuícolas. Bueno, siguiente diapositiva. En cuanto al problema ambiental, pues tenemos que estos fármacos son altamente tóxicos y pueden afectar como diferentes jerarquías biológicas, desde la célula, pasando pues por los organismos, las poblaciones y los ecosistemas. También tenemos la acumulación de estos compuestos, y para esto traemos como un estudio que se hizo, en el que se encontró que en la Antártica se encontró como restos de fármacos. Y para ejemplificar mejor esto cómo pudo pasar, tenemos el caso de otro estudio de la trucha arcoíris, en la cual se determinó que a bajas concentraciones de diclofenaco se pudieron observar alteraciones en algunos órganos como los riñones y las branquias, pero adicional a esto se encontró que allí se estaban acumulando pues en estos órganos. Luego tenemos la resistencia a la degradación biológica, que es la principal, pues el principal tratamiento, y esto es un problema en las plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que pues queda incompleto. Por otro lado, tenemos la resistencia de genes a los antibióticos. Esto se debe al uso excesivo, inadecuado y no controlado pues, de los antibióticos, y que ha ido incrementando pues, con el pasar del tiempo, y que va eventualmente también afectando a microorganismos que hacen parte como de la biota acuática y que son responsables, por ejemplo, de la bioremediación, que pues como sabemos ayudan a mantener pues, las aguas pues, en buenas condiciones. Y esto también pues digamos lo podemos ver como el efecto que tienen los pesticidas digamos, los organismos que desean atacar, los insectos o plagas que van mutando. Y así mismo pasa pues como con los patógenos que se buscan, digamos, controlar con los fármacos, que van a ir evolucionando y cada vez se va a necesitar como más de estos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los tratamientos, tenemos dos principales: el tratamiento biológico, que es el menos costoso, el más utilizado en los PETAR, y luego tenemos la oxidación avanzada por medio de ozonización. El ozono tiene la capacidad de eliminar contaminantes tóxicos y asimismo pues los residuos de los fármacos, y hacer de estos que sean unos productos menos perjudiciales tanto para la salud como para los ecosistemas. Hay un autor que es Moscolo, que sugiere utilizar los dos procesos combinados para poder, digamos, tener como un buen tratamiento de este tipo de sustancias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les procederé a explicar uno de los primeros casos. Este lleva por título Antibióticos como contaminantes emergentes, riesgo ecotoxicológico y control en aguas residuales y depuradoras, donde su área de estudio es el sureste de España, el cual alberga un problema con respecto a que España fue en el 2014 el cuarto lugar en consumo de antibióticos para uso humano y el primer lugar en consumo de antibióticos para uso ganadero. Dichos antibióticos terminan llegando a las estaciones depuradoras de aguas residuales, EDAR, donde se ha visto que las EDAR no están preparadas para la eliminación de estos antibióticos, por lo que permiten que los antibióticos pasen posteriormente a los ecosistemas acuáticos. Bueno, este estudio busca, o el objetivo del estudio es determinar cuáles son los antibióticos que presentan una mayor concentración en los afluentes de las EDAR, así como en los efluentes,
y determinar el riesgo ecotoxicológico de dichos antibióticos. Bueno, para los materiales y métodos tenemos que se seleccionaron 11 EDAR con tratamiento de depuración mediante fangos activos. Si bien algunas otras EDAR presentaban otros procesos adicionales como aireación prolongada o reactores biológicos con cultivo bacteriano en suspensión, se seleccionaron precisamente estas EDAR que cumplían con que todas tenían la depuración mediante fangos activos. Se tomaron como mínimo 3 muestras compuestas en sus afluentes y otras 3 muestras compuestas en sus efluentes. Y se conservaron a una temperatura de 4 grados Celsius y se llevaron o se procesaron. Se realizó el análisis antes de que cumplieran las 24 horas. Dicho análisis se realizó por cromatografía líquida acoplada a espectrofotometría de masas. Y bueno, la evaluación del riesgo se dio mediante estos factores. El primero es la concentración prevista sin efecto PNC, en donde lo que busca es determinar cuál es esa concentración en la que no hay daños a los organismos sintientes, a los organismos vivos. Y para ello se utiliza esta concentración letal de 50, que no es más que la concentración a la que los organismos, o el 50% de los organismos muere. En estos casos, los organismos de estudio fueron los peces y las dapias. Y el S50 lo que nos determina es la cantidad de sustancia a la que se espera que produzca cierto efecto en el 50% de los organismos, y en este caso se utilizarían algas verdes. Y ya este índice FA lo que nos muestra es como las diferencias entre los datos de laboratorio y las condiciones naturales, para posteriormente poder utilizar este factor PNS en el riesgo ecotoxicológico, el cual se utiliza como denominador para la concentración encontrada pues en el análisis que se hizo en los laboratorios, que es este MS, que es la concentración máxima encontrada. Bueno, primero voy a explicar algo sobre este riesgo ecotoxicológico, y es que tiene unos rangos de 0.1 a 1 se considera un riesgo leve, de 1 a 10 se considera riesgo moderado y superior a 10 ya se considera un riesgo alto. Bueno, en los resultados encontramos que solo 3 antibióticos fueron encontrados en las 11 EDAR, y estos fueron la acitromicina, la ciprofloxanina y la ofloxanina, de los 17 antibióticos que se analizaron. Y en donde el que presentaba una mayor concentración fue la claritromicina con 2.850 nanogramos sobre litro. Y tras el proceso de depuración, solo se detectó la acitromicina en 100% de las muestras, es decir, en las 11 estaciones depuradoras. Esa acitromicina presentaba una concentración de 1.110 nanogramos sobre litro. Y ya esta gráfica nos habla sobre el riesgo ecotoxicológico, en donde podemos ver que solamente la acitromicina y la claritromicina presentaba un riesgo medio para las algas y para las dafnias. Y también he de mencionar que este riesgo medio solamente fueron para 2 de las estaciones en las que se midieron, de las EDAR. Y ya para el resto de las estaciones fue un riesgo leve que se consideró insignificante. Bueno, ya seguimos con este otro caso de estudio. Listo. Este caso de estudio en español traduce ocurrencia de evaluación de riesgo ecológico de antibióticos seleccionados en los lagos de agua dulce a lo largo de los tramos medio e inferior de la cuenca del río Yangtze. Bueno, este estudio se dio en el río Yangtze, a lo largo del río Yangtze, como les acabo de mencionar, en el cual se investigó la concentración de 10 antibióticos seleccionados pues, a lo largo de 17 lagos a lo largo de los tramos medio e inferior. Bueno, estos lagos es importante mencionar que tenían niveles tróficos variados y bueno, los pueden ver en pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los materiales y métodos, se tiene que el muestreo se realizó en agosto y septiembre del 2018. Los lagos que se seleccionaron, todos eran lagos interiores y además se fue como muy conscientes de que estos no fueran afectados por inundaciones. También se analizó la correlación de Pearson entre la calidad del agua y la concentración de antibióticos. Se utilizaron cocientes de riesgo para evaluar el riesgo ecológico potencial de cada antibiótico y los parámetros de calidad analizados o tenidos en cuenta son el nitrógeno y fósforo total,
los nitratos, amoníaco, clorofila, y estos fueron medidos siguiendo como unos métodos estándar que los pueden encontrar en la bibliografía, pues en este estudio. Se tiene que el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad, el potencial redox y la temperatura fueron tomados in situ. Bueno, también tenemos que los productos químicos utilizaron fueron cromatográficamente puros, que son los que tienen en pantalla. Los antibióticos se detectaron mediante un espectrofotómetro y se realizó una evaluación de riesgos ecológicos por medio de ecuaciones que son las que tienen en pantalla y que mi compañero ya pues, anteriormente les explicó en el caso anterior. Adicionalmente, se tiene que el riesgo ambiental estimado se dividió en 4 categorías, que es para el RQ o cociente de riesgo, que es riesgo insignificante, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces para la imagen de la izquierda tenemos la distribución de antibióticos de los 17 lagos en porcentaje y entre los principales resultados tenemos que los más abundantes fueron el SMZ, que es el sulfametoxazol, y la eritromicina ERY, con una abundancia total de 15 a 20 veces mayor que otros compuestos o otros antibióticos detectados. Luego tenemos que la concentración de antibiótico más alta encontrado fue la eritromicina en los lagos Tai y Dancian, y el sulfametoxazol, que es el SMZ, en el lago Logan. Y estos 3 lagos coinciden con que tienen la mayor concentración de fármacos total, que es aproximadamente entre 6 y 10 veces mayor que en los otros lagos. La TC, tetraciclina, y la OTC, oxitetracicina, no se detectaron todas las muestras de agua debido a su fuerte absorción a la materia orgánica de los cationes en las aguas. Bueno, ya de acuerdo con los coeficientes de correlación de Pearson, todo indica que el naproxeno, la ofloxacina y el ibuprofeno podrían tener fuentes de emisión similares. Y se encontró también que la ofloxacina y el naproxeno están negativamente correlacionados con el potencial redox. Y si recordamos, el potencial redox positivo indica que en ese lago, en ese cuerpo de agua, se están dando predominantemente condiciones oxidativas en el agua, y esto implica que estos compuestos podrían oxidarse en los lagos. Por otro lado, tenemos que la eritromicina se correlaciona positivamente con los nitratos, el nitrógeno total y con la clorofila. Estos parámetros se relacionan con el estado trófico y con las descargas de las aguas residuales. Esto indica que la eritromicina podría estar relacionada positivamente con descargas en aguas residuales a los lagos. Y ya para la imagen de la derecha, el resultado de la derecha, tenemos que en general el riesgo ecológico de la SD, que es la primera columna que tenemos, y de el SMZ aumentaría pues como a largo plazo, teniendo en cuenta que pues mire que estamos pasando de colores azules de bajo riesgo, amarillo mediano, a riesgo mediano alto. Y luego tenemos pues el caso contrario, que sería el de ofloxacina o FX, en el que pasamos de tener un riesgo medio alto a tener uno bajo insignificante. Siguiente diapositiva, por favor. Entre las conclusiones más relevantes que se encontraron en el estudio es que el destino de los antibióticos en los lagos después de ingresar al sistema acuoso podría variar. Es decir, que puede enfrentar, digamos, una atenuación natural, que este puede ingresar a la cadena trófica, pues en los cuerpos de agua, sufrir degradación, o podría depositarse en los sedimentos. Otra de las conclusiones que pues pudimos apreciar es que se necesita con urgencia mitigar la contaminación pues, con antibióticos a lo largo pues, del río Yangtze, para lo cual los autores sugieren limitar el uso del sulfametoxazol, el SMZ, en la acuicultura y en la alimentación del ganado. También mejorar las tecnologías en las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues para los efluentes. Por otro lado, mejorar los estándares de descarga de las aguas residuales. Esto se haría pues, por medio del gobierno local, y finalmente hacer como una conciencia ciudadana en torno a la reducción del uso de antibióticos a través de políticas responsables. Siguiente diapositiva. Bueno, en este último caso de estudio lo que se busca es estudiar la presencia, ocurrencia y destino final de un compuesto farmacéutico, precisamente la amoxicilina, en una PETAR institucional. El objetivo principal es entonces determinar el comportamiento de la amoxicilina a través del tren de tratamiento de la PETAR de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Bucaramanga, siendo considerada la amoxicilina como el antibiótico de más consumo a nivel mundial. Las principales fuentes de amoxicilina son entonces los desechos por las fábricas de estas farmacéuticas, pues
de estos fármacos y los vertimientos por los hospitales. Tenemos que la amoxicilina es un antibiótico semisintético, bactericida, de amplio espectro animopenicilina, que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana y de esta manera es que destruye a las bacterias. Es utilizada prioritariamente para un consumo humano y también suele ser usada para uso veterinario. Sin embargo, debido a su alto consumo, la amoxicilina ha sido ampliamente estudiada, descubriendo que en cuanto a su ecotoxicidad, en realidad es leve y solamente llega a afectar a las cianobacterias. En cuanto a la parte metodológica, se realizaron 6 muestreos, seleccionando 3 puntos de muestreos. El primer punto de muestreo es el afluente de la PETAR de la UPB. El segundo punto de muestreo fue la salida de los reactores anaerobios de flujo a pistón, que es lo que vemos aquí en pantalla como efluente RAP. Y el tercer lugar fue el efluente final de la PETAR. Se obtuvo un total de 120 muestras líquidas envasadas en recipiente ámbar y plástico, almacenadas y refrigeradas en una temperatura de aproximadamente 4 grados Celsius. La cuantificación de la amoxicilina se realizó mediante el método analítico de cromatografía líquida de alta resolución, denominada por sus siglas en inglés HPLC. Y ya en cuanto a los datos, lo que podemos mencionar es que hubo una concentración máxima de 488 nanogramos sobre litro de la amoxicilina en el afluente y una concentración máxima en el efluente final de aproximadamente 200 nanogramos sobre litro. Ahora bien, podemos también concluir y determinar a partir de estos resultados, y precisamente la tabla 7, de que el principal mecanismo es la degradación, a causa de sus propiedades fisicoquímicas como la baja hidrofobicidad, alta solubilidad en agua pues, su estructura química. La concentración de la amoxicilina en el afluente de la UPB indica entonces que se puede considerar como una fuente puntual, se puede considerar que la universidad es una fuente puntual de contaminantes emergentes, precisamente de la amoxicilina. Bueno, y ya, pues estas son nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias.